Muy buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo B1 de la sección F y desarrollaremos el tema de la NIF 13, medición del valor razonable. Los miembros del equipo son su servidor Ricardo Hernández, Jorge Luis González, Oscar Reyes, Magda Rivera, Oscar Grave y Emily Ramos. Empezamos con el objetivo, ¿verdad? Nos indica de que esta norma lo que hace es definir el valor razonable, establecer en una sola NIF un marco para la medición del valor razonable, así como requerir información a revelar sobre las mediciones del valor razonable, ¿verdad? El objetivo de una medición de valor razonable es básicamente estimar el precio por el que tendría lugar una transacción entre dos partes en condiciones de mercado, ¿verdad? Con el alcance. Aquí pues lo que nos indica es que esta norma se aplicará cuando cualquier otra NIF requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable. Nos indica que esta norma no será aplicable para transacciones que estén dentro del alcance de la NIF 2, para transacciones que hayan sido contabilizadas de acuerdo con la NIF 16 o para mediciones que sean similares como las que se indican en la NIF 2 de inventarios, ¿verdad? También abordaremos unas definiciones que nos ayudarán a comprender un poco mejor la norma, tales como son mercado activo, es un mercado en el que las transacciones del activo o pasivo tienen lugar con suficiente frecuencia y volumen para proporcionar información sobre los precios de manera continua. Enfoque del costo es una técnica de valoración que refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo. Tenemos también el precio de entrada, que sería el precio pagado por adquirir un activo o recibido por asumir un pasivo en una transacción de intercambio. Y precio de salida, que es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo. Respecto a la medición, en esta pues nos define lo que es el valor razonable. La norma lo define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Activo o pasivo. Una medición del valor razonable es para un activo o un pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de medición. Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos: la condición y localización del activo y restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo. La transacción. Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar en el mercado principal del activo o pasivo o, en ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. Participantes del mercado. Una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. Para desarrollar esos supuestos, una entidad no necesitará identificar a participantes de mercado específico, considerando factores específicos para todos los elementos siguientes: el activo o pasivo, el mercado principal o más ventajoso para el activo o pasivo, los participantes del mercado con los que la entidad realizaría una transacción en ese mercado. El precio. El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal en la fecha de emisión y en condiciones de mercado presentes. Aplicación a activos no financieros. Una medición a valor razonable a un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de este a otro participante de mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso. Premisa de valoración para activos no financieros. El máximo y mejor uso de un activo no financiero establece la premisa de valoración utilizada para medir el valor razonable de un activo de la siguiente forma. Se puede proporcionar el valor máximo para los participantes de mercado mediante su utilización en combinación con otros activos como un grupo o en combinación con otros activos y pasivos. Y también se puede proporcionar aisladamente el valor máximo para los participantes de mercado si el máximo y mejor uso del activo es utilizarlo de forma aislada,
El valor razonable del activo es el precio que se recibiría en una transacción presente por vender el activo o participantes del mercado que lo utilizarían de forma independiente. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Una medición o valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad se transfiere a un participante de mercado en la fecha de la medición. La transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad supone que un pasivo permanecería en circulación y se requeriría al participante de mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. El pasivo no se liquidaría con la contraparte o exigiría de otra forma en la fecha de medición. Y un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería en circulación y el participante de mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y responsabilidades asociadas con el instrumento. El instrumento no se cancelaría o exigiría de otra forma en la fecha de la medición. Cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar a un instrumento de patrimonio propio de la entidad no está disponible y la partida idéntica se mantiene por otra parte como un activo, una entidad medirá el valor razonable del pasivo o instrumento de patrimonio desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene la partida idéntica como un activo en la fecha de la medición. En este caso, una entidad medirá el valor razonable de un pasivo o un instrumento de patrimonio de la forma siguiente, utilizando el precio cotizado en el mercado activo para la partida idéntica mantenida por otra parte como activo, si ese precio se encuentra disponible. Si el precio no se encuentra disponible, utilizando otros datos observables, tales como el precio cotizado en el mercado, que no es activo para la partida idéntica mantenida por otra parte como activo. Si los precios observables en los párrafos anteriores no se encuentran disponibles, utilizando otras técnicas de valoración tales como un enfoque de ingresos o un enfoque de mercado. Por otra parte, cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar o un instrumento de patrimonio propio de la entidad no está disponible y la partida idéntica no se mantiene por otra parte como un activo, una entidad medirá el valor razonable del pasivo o instrumento de patrimonio utilizando una técnica de valoración desde la perspectiva de un participante de mercado que debe el pasivo o ha emitido el derecho sobre el patrimonio. Riesgo de incumplimiento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento incluye el riesgo de crédito propio de una entidad. El riesgo de incumplimiento se supone es el mismo antes y después de la transferencia de un pasivo. Al medir el valor razonable de un pasivo, una entidad tendrá en cuenta el efecto de su riesgo de crédito y cualesquiera otros factores que puedan influir en la probabilidad de que la obligación se satisfaga o no. Al medir el valor razonable de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de una entidad no incluirá un dato de entrada separado o un ajuste a otros datos de entrada relacionados con la existencia de una restricción que impida la transferencia de la partida. El efecto de una restricción está incluido implícita o explícitamente en los otros datos de entrada de la medición del valor razonable. Pasivo financiero con una característica que lo haga exigible a petición del acreedor. El valor razonable de un pasivo financiero con características de disponibilidad inmediata no es menor que el importe por pagar exigible de inmediato, descontando desde la primera fecha en que podría requerir que se pague el importe. Aplicación a activos y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgos de crédito de la contraparte. Una entidad que mantiene un grupo de activos financieros o pasivos financieros está expuesta a riesgos de mercado y al riesgo de crédito de cada una de las contrapartes. Si la entidad gestiona ese grupo de activos y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o de crédito, se permite a la entidad aplicar una excepción a esta NIF para medir el valor razonable. Esta excepción permite que una entidad mida el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros sobre la base del precio que recibiría por vender una posición larga, es decir, un activo, o por transferir una posición corta, que es un pasivo. Se permite que una entidad utilice la excepción solo si la entidad lleva a cabo todo lo siguiente. Gestiona el grupo de activos y pasivos financieros sobre la base de exposición neta de la entidad al riesgo de crédito o de mercado, de acuerdo con la gestión del riesgo documentada o la estrategia de inversión de la entidad. Proporciona información sobre esa base sobre el grupo de activos y pasivos financieros al personal clave de la gerencia y se le requiere o ha elegido medir esos activos y pasivos financieros al valor razonable en el estado de situación financiera al final de cada periodo sobre el que se informa. Exposición a riesgos de mercado. Para medir el valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros gestionados sobre la base de la exposición neta de la entidad a un riesgo,
de mercado particular, la entidad aplicará el precio dentro del diferencial del precio comprador-vendedor que sea más representativo del valor razonable en las circunstancias de la exposición neta de la entidad a esos riesgos de mercado. Exposición al riesgo crediticio de una contraparte particular. Para medir el valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros contraídos con una contraparte particular, la entidad incluirá el efecto en la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de esa contraparte o la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad en la medición del valor razonable cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen la exposición de riesgo de crédito en el caso de incumplimiento. Valor razonable en el reconocimiento inicial. El valor razonable del activo o pasivo es el precio que se recibiría por vender el activo o pagaría por transferir el pasivo, un precio de salida. Las entidades no venden necesariamente activos a los precios pagados para adquirirlos. De forma análoga, las entidades no necesariamente transfieren pasivos a los precios recibidos por asumirlos. Si otra NIF requiere o permite que una entidad mida un activo o un pasivo inicialmente a valor razonable y el precio de la transacción difiere del valor razonable, la entidad reconocerá a la ganancia o pérdida resultante en el periodo a menos que la NIF especifique otra cosa. Técnicas de valoración. 3 técnicas de valoración ampliamente utilizadas son: enfoque de mercado. Aquí se utilizan precios y cualquier otra información relevante teniendo su origen en las transacciones de mercado de activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos o comparables. Enfoque del costo. Este enfoque refleja el monto que se necesita para reemplazar la capacidad de servicios de un activo. El método del costo de reposición se utiliza generalmente para medir el valor razonable de activos tangibles, los cuales son utilizados junto con otros activos y o pasivos. Enfoque del ingreso. Este enfoque se basa en convertir los importes futuros en un importe presente. Datos de entrada para las técnicas de valoración. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizarán el uso de datos de entrada no observables. Para incrementar la coherencia, la comparabilidad, la relevancia, en base al juicio profesional y aumentar la fiabilidad, esta NIF establece una jerarquía al valor razonable que clasifica en 3 niveles, presentando desde su nivel más alto al nivel más bajo de fiabilidad. En nivel 1, que presentamos el precio cotizado de mercado activo. Nivel 2, precio más reciente de un activo similar. Y precio 3, técnica de valoración con datos no observables. Los datos de entrada de nivel 1 son todos los precios cotizados sin ajustar, donde se encuentran los mercados activos, los activos o pasivos idénticos que se pueden acceder a la fecha de medición esta información y que nos va a dar una evidencia más fiable y disponibilidad de la información. Un ejemplo de estos datos son los títulos valores. Hay que tener énfasis en lo que es un mercado principal o en su ausencia un mercado más ventajoso y lo que es realizar la transacción al precio del mercado en la fecha de medición. Se realizará un ajuste en el nivel 1 cuando en el precio no fácilmente sea accesible a este por cada uno de los activos o pasivos individualmente, cuando no represente el valor razonable a la fecha de medición y cuando necesite ser ajustado por factores específicos del elemento o el activo. Nivel 2. Tenemos lo que es los precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos y mercados no activos, datos de entrada observables y corroborados por el mercado. Dentro de los datos observables tenemos tasas de interés, curvas de rendimiento, entre otras. Los factores para los ajustes del nivel 2 tenemos la condición y localización del activo, la medida en los datos de entrada relacionados con las partidas que son comparados al activo o pasivo, volumen o nivel de actividad en los mercados dentro de los cuales se observan los datos de entrada. En el nivel 3 tenemos lo que son los datos de entrada no observables. Reflejarán los supuestos de los participantes del mercado que utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo, los supuestos sobre el riesgo que conlleva esto y los supuestos que estén razonablemente disponibles. La información a revelar tenemos los activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente, las técnicas de valoración y los datos de entrada usados, así también para las mediciones de valor razonable recurrentes que se hayan utilizado el nivel 3, el efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral.